Te quedaron para comentar su hija. Sí. Bueno, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe. ¿Me escucha bien? Bueno, gracias. Bueno, esperamos un ratito más a ver si se agrega alguien. Bueno, ahí ustedes tienen una guía, no sé cómo se ve ahí, no se ve completo, ¿verdad? Ahí está. Más o menos una guía como para que ustedes al momento de estudiar los puntos 4, 5 y 6 de la unidad número 6, puedan tener un orden como para analizar concretamente cuáles son los puntos más importantes que nosotros vamos a analizar, y están, digamos, las páginas de los libros, en el caso de Sagüez y de Baeza, que abordan el capítulo que nosotros vamos a ver hoy, que tiene que ver básicamente con el derecho de trabajar. Vamos a ver ahora cómo estamos de... A ver si hay alguien más. ¿Cómo? Bueno, comencemos, que ya estamos en hora para empezar. El artículo 14 de la Constitución Nacional enumera entre los derechos civiles en general, los derechos de trabajar y de ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar. En este caso lo que se está analizando es las diversas formas que puede generar el quehacer productivo cuando, en este caso, nosotros analizamos actividades en las cuales el orden público necesariamente va a tener que participar. Cuando nosotros analicemos las normas o la normativa del derecho laboral, es específicamente cuando nosotros analicemos que en una relación de trabajo hay una parte más débil y una parte más fuerte. La parte más débil es el trabajador, y de la misma manera que nosotros analizamos la evolución del derecho de propiedad en la medida que el constitucionalismo clásico liberal deja paso al constitucionalismo social, una de las ramas del derecho que más vinculación tiene con el constitucionalismo social tiene que ver la mirada que se otorgaba en su momento al derecho del trabajo, no ya como el ejercicio de actividad lícita, sino en la temática de comprender una relación desigual que existía entre el trabajador y el dueño de la cosa o el capital, teniendo en cuenta que de la misma manera que la propiedad se comienza a controlar para evitar los abusos del derecho,
en el derecho laboral, precisamente, era una de las ramas en donde una de las partes de esa relación de trabajo sufría las consecuencias del liberalismo, teniendo en cuenta que no existían limitaciones a ese tipo de jornada. Entonces, quien tenía era el dueño de la actividad que producía una ganancia, lo que necesitaba era un mayor rendimiento para obtener una mejor ganancia a costa de la salud de los trabajadores. Por supuesto que para ello la doctrina social de la Iglesia tuvo también una participación activa. Cuando nosotros analizamos la Constitución de 1853, no había normativa, teniendo en cuenta la época en la cual se dictó, normativa expresa que incorporara derechos específicos para el trabajador, porque era una constitución típicamente liberal. Cuando el mundo comienza, principalmente con la revolución industrial y con algunas actividades que generaban la intervención del Estado, principalmente con las actividades de las primeras manifestaciones de los trabajadores que tendían a limitar la actividad, que inicialmente tenía que ver con dos cuestiones. Una era el mejoramiento del salario, por supuesto porque siempre había mayor cantidad de mano de obra como para que el que tenía el capital pudiera ejercer un abuso a los fines de tener un mejor rendimiento, con lo cual, al no tener el trabajador una protección específica, lo que se lograba era un mejor rendimiento para el dueño de la renta, pero en detrimento incluso de la salud psicofísica del trabajador. Por eso no existían medidas tendientes a limitar la jornada, al mejoramiento del salario, a la diferencia entre personas que ejercían el trabajo, por ejemplo, en el caso de los extranjeros. Entonces, todo ese constitucionalismo social comienza a aparecer en la doctrina y, por supuesto, en la realidad. La primera gran innovación constitucionalista con respecto a los derechos del trabajador en la Argentina fue la Constitución de 1949, que incorporaba expresamente en la Constitución derechos del trabajador y también incorporaba normativa relativa a el concepto de familia del trabajador, concepto de jubilación, de la seguridad social. Bueno, esa norma fue la Constitución, como ustedes saben, se dejó sin efecto por el derrocamiento de Perón en el año 1955 y aparece una convención reformadora teniendo en cuenta la presión que ejercían los trabajadores, principalmente a través de los sindicatos, con la incorporación del artículo 14 bis, es decir, un solo artículo que incorporaba derechos individuales del trabajador, en donde se incorpora a continuación del artículo 14, es decir, no se modifica el artículo 14, sino que se incorpora uno nuevo, que es el artículo 14 bis, que lo que se decide en la Convencional de 1994, que es la reforma, la última reforma importante de nuestra Constitución, en donde decide, teniendo la relevancia normativa del artículo 14 bis y la importancia que había generado ese artículo a partir, o sea, de su incorporación, pese a que el nacimiento era un nacimiento ilegítimo, teniendo en cuenta que la Convención Reformadora no era una convención que incorporara un artículo de acuerdo a la normativa que expresamente tiene la Constitución para la reforma constitucional, se deja y se decide dejar, pese a ese ordenamiento numérico que tuvo la Constitución de 1994, decide mantener el nombre del artículo 14 bis. En este caso, la definición del derecho del trabajador mantiene, en este caso, el agregado al actual artículo 75, inciso 12, que
que en aquel momento era era el número 67, con la reforma anterior al 94, hoy el artículo 75, inciso 12, que le otorga la facultad al Congreso de dictar una normativa de fondo, que es el Código del Trabajo y de la Seguridad Social. Es decir, que toda la normativa que tenga que ver con el derecho laboral va a ser normativa de fondo, siendo el organismo pertinente para su dictado el Congreso de la Nación Nacional, de aplicación directa en todo el territorio de la República Argentina. Nosotros tenemos que definir necesariamente la diferencia entre el derecho de trabajar y el derecho a trabajar. El derecho de trabajar es el derecho que le otorga a todos los ciudadanos de elegir libremente el desempeño de una actividad, y el segundo, que sería el derecho de trabajar, que se lo reconoce como la obligación genérica del Estado de proporcionarle a aquel que carece de trabajo de uno. Vidar Campos lo relaciona en forma diferente. Lo que dice es que el derecho al trabajo contiene dos aspectos. Uno es la obligación estatal de generar un orden social y económico que permita a todos los habitantes el acceso a las fuentes de trabajo de todos los hombres, y la adopción de medidas positivas que tienen que ver con las prestaciones por desempleo que el Estado debe garantizar cuando las personas se quedan sin trabajo. Como dijimos hoy, la doctrina social de la Iglesia tuvo una participación activa a través de las distintas encíclicas que nosotros vimos cuando analizamos el derecho de propiedad, y en la encíclica de Pío XI, que era la primera encíclica que nosotros vimos Rerum Novarum. En esa, Pío XII hace una definición del trabajo donde dice que el hombre nace para el trabajo de la misma forma que el ave nace para volar. Es decir, utiliza esta comparación para entender la importancia que tiene para el hombre el trabajo. La doctrina social de la Iglesia lo que comienza a trabajar es entendiendo que el trabajo es una actividad digna, natural y necesaria, y un medio a partir del cual el hombre adquiere los medios necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y las necesidades de su familia. Y en eso, como obra de Dios, digamos, trasciende el trabajo, tendiendo a lograr la perfección del hombre y servir igualmente a todos sus semejantes. Es decir, lo que hace la doctrina social de la Iglesia con respecto al trabajo es darle también una función social, entendiendo que debía limitarse y debía el Estado interferir como para evitar los abusos por parte del empleador. Cuando nosotros comenzamos a analizar el artículo 14 bis, vamos a encontrar que el mismo está dividido en tres partes particulares, y la primera de esas partes lo que va a consagrar son los derechos individuales del trabajador. Bueno, cuando ustedes analicen un poco la guía, van a ver que en el cuestionario general que se le impone como para que ustedes tengan una guía para estudiar, dice, bueno, cuál es el concepto del derecho de trabajar, que ya lo vimos, y los derechos individuales del trabajador, que están consagrados en el artículo 14 bis. Para nosotros, los derechos individuales que enumera el 14 bis, necesariamente debemos analizar el primero de ellos, que creo que es el más importante, y que se comienza a ver con la industrialización en el mundo, que es el derecho a la limitación que tienen los trabajadores de que la jornada de trabajo sea una jornada limitada. Esto teniendo en cuenta que las primeras manifestaciones laborales que fueron
reprimidas por el Estado y, por supuesto, por el empleador, que era quien tenía la mayor fortaleza en los distintos lugares donde estaban radicadas las industrias, era que principalmente en las minas y en algunos lugares con ellos, la jornada ilimitada lo que generaba era que el trabajador no solamente no tuviera tiempo para descansar, sino que limitaba su extensión de vitalidad, es decir, se morían más jóvenes porque no había una limitación en cuanto a las horas, no había limitación en cuanto a la edad, no había limitación en cuanto al trabajo de mujeres y hombres. Bueno, todo eso comienza a aparecer a través de las manifestaciones populares de los propios trabajadores, que inicialmente, por supuesto, estas manifestaciones eran anárquicas, eran no organizadas a través de los sindicatos, sino que era la fuerza que tenían algunos trabajadores que decidían luchar para mejorar sus condiciones laborales, las cuales se generaban en forma anónima, teniendo en cuenta la represión que ejercía el Estado contra ellos. La Constitución exige limitar la extensión de la jornada, como dijimos, con el fin de evitar los abusos patronales, teniendo en cuenta algunos aspectos principales. El primero es la jornada ilimitada genera un perjuicio psicofísico al trabajador, suponiendo esto que el estar sometido a una jornada sin límite lo que ocasiona es un deterioro físico, la imposibilidad de descansar, que es importante para el trabajador, y principalmente también la posibilidad de que el trabajador pueda dedicar sus horas de ocio a estar con su familia o dedicarse al esparcimiento u otras labores. La recomendación inicial con respecto al texto constitucional es que no es recomendable la incorporación de una jornada limitada, es decir, no es aconsejable incorporar en la propia Constitución cuál va a ser la jornada limitada, es decir, no es bueno decir el trabajador tendrá que trabajar 8 horas por día, 48 horas semanales, sino que esa materia es una materia que es sujeta de legislación, precisamente por una cuestión principal, que si uno incorpora la cantidad de horas en el texto constitucional, cuando quiere establecer mejoras o cuando quiere establecer modificaciones, es mucho más engorroso la modificación de la Constitución Nacional que modificar una ley. La jornada legal, hubo una parte de la doctrina de los convencionales de 1957 que manifestaban que debía incorporarse la jornada de 40 horas y una jornada de 8 horas diarias para el peón rural en el artículo 14 bis, y otros entendían, por lo que dijimos recién, que no debía incorporarse en la Constitución, y triunfó la propuesta doctrinaria de que no se incorporaran horas en el texto constitucional, sino que se dejara librado a la legislación posterior, a través de una ley que emane del Congreso, ¿no? Bien. El artículo 14 bis, entonces, fija un límite en la jornada de trabajo. Es la ley 11.544 la que establece cuáles son las condiciones de la jornada y reconoce 3 tipos de jornada, digamos. La normal o legal, que es la que abarca 8 horas diarias, generalmente 48 horas semanales. La jornada insalubre, que es aquella que se presta en lugares sujetos a condiciones nocivas, por ejemplo, excesivas temperaturas, falta de ventilación, falta de luz, etc. O debido a la manipulación de sustancias perjudiciales, como pueden ser sustancias radiactivas, ácidos o productos químicos.
Esta normalmente, según la ley 2544, la jornada insalubre es aquella que se extiende por 6 horas diarias y no puede superar 36 horas semanales. Lo que tienen que tener en cuenta, chicos, esto lo van a ver seguramente en derecho laboral, es que la jornada insalubre es aquella que ha sido declarada por el Estado, es decir, no está sujeta a interpretación de los jueces, es decir, los jueces no pueden decidir que una jornada es insalubre, es el organismo de aplicación, que es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, el que puede decretar que determinada tarea es insalubre. Generalmente la jornada insalubre, aquellos que trabajen en jornada insalubre, normalmente viene acompañada con un régimen de jubilatorio especial, en donde se jubilan con menos edad, pero que tienen, en este caso, una erogación de aportes diferente, mayor al trabajador común. Y por último, la jornada nocturna, que es aquella que está comprendida entre las 21 horas y las 6 de la mañana del día siguiente. Esa jornada nocturna, según la ley, debe alcanzar a 7 horas máxima, y lo que prevé la ley es que esas horas deban pagarse a un valor de 8 minutos más por cada hora que se trabaje en jornada nocturna. Dentro de la limitación de la jornada, otro de los derechos individuales, por supuesto, es, como consecuencia de la jornada limitada, el descanso. La ley regula 3 supuestos de descanso, la ley 11.544. El descanso diario, que es aquel que se da y que debe ser de 12 horas entre la finalización de la jornada y el comienzo de la otra. Esto quiere decir que cuando un trabajador culmina su tarea un día, necesariamente cuando retoma al día siguiente las tareas deben haber pasado 12 horas como mínimo. El descanso semanal, que es el de 35 horas, quiere decir que el trabajador, una vez cumplida en forma completa los 6 días de trabajo semanal, tiene que descansar 35 horas, es decir, por semana tiene que tener un descanso de 35 horas. Generalmente este lapso antiguamente se lo conocía como el sábado inglés, es decir, el trabajador trabajaba hasta el sábado a las 13 horas y no volvía a trabajar hasta después de las 24 horas del día domingo. Esto, con la modernidad, a pesar de que en muchos lugares de la Argentina y también en muchísimos lugares de Europa se mantiene, con la incorporación de modalidades de trabajo o esenciales o de modalidades de trabajo que se dan decime, Miguel. Sí, en el caso de cuando pasan, digamos, que tienen que pasar 12 horas, por ejemplo, la gente que trabaja en IPF, no pasan en IPF o en el full, por ejemplo, sí, no terminan a las 10 de la noche y al otro día entran a las 5 de la mañana y no hay ese transcurso de 12 horas. Pueden presentar una queja, no lo pueden hacer. Y tiene que ir al sindicato, pero lo que pasa que normalmente, ¿usted trabaja en una full, no? No, mi hermana, por eso la duda. Normalmente lo que hacen esas son turnos rotativos, Claro. pero la jornada laboral se tiene que respetar. Lo que tendría que pasar, bueno, en este caso, para evitar el reclamo directo hacia el empleador, lo que se puede hacer, si están afiliados al sindicato del MATA, que en este caso es quien denunciar este tipo de situación para analizar en particular ese tipo de actividad. Tengan en cuenta, está bien la pregunta, pero es una pregunta bastante específica de derecho laboral, que yo la puedo contestar porque, como les dije, me dedico al derecho laboral. Normalmente este tipo de cuestiones surgen algunas diferencias cuando se establezcan mecanismos de turnos rotativos, que si bien se tienen que respetar, tiene un sistema diferente precisamente por la modalidad de turnos rotativos. Ahora, si entre la finalización de la jornada y el comienzo de la otra no se respetan las 12 horas,
no es, habría que analizarlo el caso particular, pero en principio estaría yendo en contra de la normativa. Bien. Digo, a partir de la modificación de realidades, por ejemplo, los shoppings, los lugares de espectáculos, cualquiera que fueran, es decir, el sábado y el domingo se transformó en un día laborable, con lo cual muchos te van a decir, pero bueno, ¿cómo trabajar el sábado y el domingo si yo veo que hay trabajadores que lo están haciendo? Bueno, en esos casos, lo que importa es que tenga el franco pasado los 6 días. Puede caer el franco un lunes, puede caer un martes, puede caer un miércoles, va a depender de la actividad. Algunos convenios colectivos lo que tienen, pese a que no se pagarían horas extras, es como requisito que, a pesar de que no correspondería pagar horas extras, se pague con un plus el día cuando le toque trabajar los días domingo. Y algunos otros convenios o por acuerdos privados que realizan los propios sindicatos, lo que hay es una exigencia de que el trabajador, por ahí por 15 días, o cada 15 días, o cada 35 días, depende de la cantidad de empleados, necesariamente tenga que tocarle ese descanso, tiene que caer el fin de semana. Son acuerdos individuales. Pero en principio, digamos, cada 6 horas, cada 6 días de trabajo, el trabajador tiene derecho a descansar 35 horas semanales. La tercera modalidad reconocida de descanso es, por supuesto, las vacaciones o el descanso anual, que está previsto como uno de los derechos individuales en el artículo 14 bis, que debe ser pago, esas vacaciones son pagas, y que la reglamentación, es decir, la legislación, gradúa en virtud de la antigüedad. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor antigüedad el trabajador va a gozar de mayor cantidad de días vacacionales. ¿Por qué paga? Digamos, porque no es lo que no se paga aparte, pero esos 14 días que el trabajador, 14 o 10 o 21 o 35, los que tenga, el trabajador cobra ese mes como si lo hubiera trabajado, con un plus adicional, que no viene al caso decirlo ahora, porque cuando se toman las vacaciones se divide por 25, cuando se toma el salario se divide por 30. Pero esto es muy derecho laboral, no viene al caso que ustedes lo sepan. Pero digo, esas vacaciones son pagas y según la legislación, que en este caso es la ley de contrato de trabajo, las vacaciones no pueden compensarse por dinero. Es decir, al legislador lo que le interesa es que el trabajador descanse. ¿Esto qué quiere decir? No puede el trabajador decir, che, mirá, yo me quedo en las vacaciones, no trabajo, pagámelas, que yo no descanso. No, eso está prohibido. Que pase no quiere decir que no sea cuestionable. La ley lo prohíbe, ¿ok? Bueno. Otro de los derechos individuales consagrados en el artículo 14 bis es la remuneración. La Constitución habla de remuneración justa, que es aquella que se corresponde con la contraprestación que brinda el trabajador. En este caso, y en virtud de lo que hablábamos hoy, de una relación de trabajo en donde las partes, hay desigualdad entre las partes, no puede estar sujeta esta definición del salario a la autonomía de la voluntad de las partes, precisamente por la dispar situación económica que existe entre el trabajador y el empleador. Esto lleva a que el Estado necesariamente deba intervenir para fijar un salario y digamos, recomponer esa igualdad. La norma fija un piso remunerativo que está identificado como el salario mínimo vital y móvil, que si bien no responde en la realidad a lo que exigiría la doctrina, que es el salario mínimo vital y móvil debería representar lo que un trabajador sin cargas de familia, con una jornada normal de trabajo,
ese salario mínimo vital y móvil le tendría que permitir su subsistencia y que debe necesariamente la movilidad, quiere decir que tiene que ser ajustado de acuerdo al costo de vida. Si bien el movimiento hoy se produce, también es importante para fijar pautas para otro tipo de salarios, pero necesariamente hoy el salario mínimo vital y móvil no cubre esas necesidades que establece la propia Constitución. Y con respecto a la remuneración, si ustedes analizan y ven el artículo 14 bis, la norma fija el principio de igual remuneración por igual tarea. El origen inicial del principio de igual remuneración por igual tarea tuvo en su origen la intención de igualar la actividad entre los hombres y las mujeres. Es decir, el origen de los constitucionalistas era igualar el salario entre el hombre y la mujer. ¿Esto qué quería decir? Que si el hombre y la mujer realizaban la misma actividad, debían cobrar el mínimo, como mínimo lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a esto, no necesariamente quiere decir que los trabajadores, cuando realizan actividades similares, tengan necesariamente que cobrar lo mismo. ¿Por qué? Porque puede haber actividades que estén mejor remuneradas, que estén sujetas a una mejor producción, una mejor contracción al trabajo. La convencional constituyente se había propuesto incorporar un artículo que dijese igual remuneración mínima por igual tarea. Es decir, lo que no se puede modificar y que no puede haber modificaciones son en los mínimos. Esto hoy se explicaría de la siguiente manera. Nosotros en el salario normal del trabajador existe un salario básico. El salario básico después puede estar sujeto a otros adicionales, como puede ser presentismo, antigüedad, etcétera, etcétera. Si el trabajador cobra, bueno, ni hablar por el presentismo, porque eso está mejorando la actividad porque el trabajador se premia a aquel trabajador que va a trabajar y no falta. Pero también podría pasar que sea una mayor contracción, que hubiera reglas objetivas que indicaran la posibilidad que un trabajador cobrara una mejor remuneración por otra, pese a que hacen las mismas actividades. Bueno, en este caso la Corte lo puso en valor en el caso Rato Colestani, que es un caso viejo, de hace muchos años, en donde lo que quiso decir es que el empleado, o sea, lo que el empleador tiene que satisfacer los salarios mínimos legales o convencionales. Y el trabajador debe percibir una justa retribución por ello. Lo que no quiere decir que no implica un agravio hacia otro trabajador el hecho que el empleador le pague un mejor salario cuando estos estén basados en una mayor eficacia, en una mayor contracción del trabajo, en otro tipo de índices objetivos que le permitan al empleador mejorar el salario de un trabajador en comparación con otro. Esto tiene que ver con cuando el trabajador, o sea, mejor dicho, cuando el empleador pretende que sus trabajadores tengan una mayor actividad en la tarea y él tenga el derecho de mejorarle ese salario. Después nosotros ahí tenemos otros argumentos que tienen que ver con definiciones de casos en los cuales la Corte ha actuado en relación con el salario y lo ha hecho en dos fallos concretos, que es el caso Valdés, en donde la Corte entendió que a diferencia, se había bajado en una crisis, se había bajado el salario de los trabajadores en forma general. En ese caso, la Corte entendió que siempre y cuando esas reducciones, en virtud de evitar crisis mayores, fueran temporales,
para evitar una grave crisis en el sistema financiero y no fueran confiscatorias o desproporcionadas, no afectaría el derecho de propiedad. Esto tiene que ver con la reducción salarial que se hizo previo a la caída del gobierno de la Rúa, en donde se redujo el salario en un 13% a la totalidad de los trabajadores estatales. Algunos acudieron a la justicia. En la causa Valdés, la Corte validó ese descuento, pero tiempo después, en el caso Tobar, la Corte varió esa doctrina que había fijado en la causa Valdés, entendiendo que las normas que habían por las cuales se redujo el salario de los trabajadores y se les quitaba una parte de sus salarios, violentaba en este caso el derecho de propiedad y implicando que la ley o la legislación carecía de términos temporales, es decir, no había una afectación que tuviese una limitación en el tiempo. El artículo 14 bis incorpora un artículo que es el de la participación en las ganancias de los trabajadores y participación también en la dirección y control de la empresa. En ocasiones es posible incentivar, ¿se acuerdan lo que decíamos hoy?, al trabajador para lograr una mayor producción. Esto es respetando siempre las disposiciones relacionadas con la jornada laboral, con el descanso y con las remuneraciones. En este caso, se procura que el trabajador participe de la gestión empresarial y pueda obtener, más allá de su contraprestación de su contraprestación salarial, un beneficio adicional que es, en el caso que la empresa tuviera beneficios económicos, es decir, participara de las ganancias activas de la empresa. En ese caso, la Convención de 1957, una parte había propuesto eliminar la expresión con control de la producción y la colaboración en la dirección, pero en este caso, porque entendían que eso iba a perturbar la marcha tranquila de las empresas. También hay que tener en cuenta que en ese caso había con el gobierno de Perón una fuerte participación y crecimiento de los sindicatos, en donde, bueno, algunos entendían que eso iba a perjudicar. Bueno, se mantuvo igual, pero hay que tener en cuenta algo que es lo siguiente. Si bien hay algunos casos aislados de empresas estatales en las cuales los trabajadores han participado en las ganancias, esta norma, y así lo define Sagüez, es una norma, ¿se acuerdan que en la Constitución existen normas operativas y normas programáticas? Bueno, las normas operativas son aquellas que tienen aplicación directa. Esto quiere decir que si alguien propusiera que una jornada sea ilimitada, más allá de ser violentar la ley, la legislación vigente, también violentaría la Constitución, que expresamente prevé que la jornada debe ser limitada. Bueno, lo que quiere decir esto es que necesariamente esta norma necesita de un programa, necesita una ley que la regule como para tener vigencia directa. Esto claramente quiere decir que si hoy un trabajador se presentara a la justicia pretendiendo participar directamente en los beneficios y las ganancias de una empresa, seguramente la demanda se rechazaría por entender los jueces que esta es una norma programática, porque ya lo ha definido en alguna oportunidad la Corte. No la Corte en sí, sino los tribunales. La doctrina es conteste en considerar que esta es una norma programática. Hay innumerables proyectos, algunos han tenido tratamiento, pero ninguno ha llegado a buen puerto. Es un tema muy difícil, en donde las partes no se... Hay casos de trabajadores en la Argentina que se han beneficiado con participación en las ganancias. El caso Neumático FATE es un caso bastante conocido, en donde la totalidad de los trabajadores que ejercen la actividad en la Argentina cobraron un adicional por participación en las ganancias, por decisión que tomó la empresa en su sede, creo que es en Francia. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, uno de los puntos más complejos
si bien también los más importantes, es la situación de la protección contra el despido arbitrario. La Constitución protege al despido arbitrario, es decir, aquel despido sin causa que realiza el empleador, pero la Constitución, en el artículo 14 bis, diferencia la solución de acuerdo a si se trata de un trabajador del ámbito privado de un trabajador estatal. En el primer supuesto, es decir, en el caso del trabajador privado, el empleador puede disponer el despido sin causa o con causa, digamos. Cuando el despido es sin causa, es decir, a partir del día de la fecha que queda despedido, el empleador lo que tiene que hacer es pagar una indemnización. En el caso de que exista justa causa, porque puede pasar que el trabajador no haya cumplido con las obligaciones que tiene como trabajador que están especificados en la ley de contrato de trabajo, y hay una injuria grave que el empleador entienda que debe ser despedido, lo despedirá y no le pagará indemnización. Obviamente, normalmente ese tipo de actos en los cuales se despide al trabajador por alguna causa justificada para el empleador terminan en la justicia y son los jueces los que en definitiva definen si ese trabajador le corresponde o no percibir esa indemnización. En el caso de los trabajadores estatales, es decir, ¿qué quiere decir que en el caso la protección contra el despido arbitrario en el derecho privado se abona una indemnización? ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador podrá acudir a la justicia si el empleador no le paga esa indemnización. Ahora, no va a poder acudir a la justicia a solicitar que por ese despido se lo reincorpore en su trabajo. Vamos a ver que hay excepciones, después la vamos a analizar por arriba. En el segundo supuesto, la norma del artículo 14 bis establece la estabilidad del empleado público. Es decir, el empleado público tiene estabilidad, es decir, no puede ser privado de su puesto en forma arbitraria, sino solamente con invocación de justa causa y previo a la realización de un sumario administrativo ofreciendo la posibilidad de defenderse. Si bien ha habido casos en los cuales el Estado ha hecho a través de una legislación de racionalización administrativa despidos directos de empleados estatales, han sido los casos excepcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que si mañana el gobernador decide echar a un empleado de la provincia a través de un decreto, el trabajador lo que puede hacer es acudir a la justicia solicitando se lo reincorpore en su puesto de trabajo y se lo vuelva a pagar el salario. Esto es importante, la diferencia. Tiene una justificación clara, que es evitar que, teniendo en cuenta como el Estado, los cargos son temporarios, evitar que aquel que asuma el cargo con otra representación política pueda despedir a los empleados sobre pretexto que no le pertenecen a su partido político para incorporar otras personas de su mismo partido político. Entonces, ese sería el principio general por el cual se consagra la estabilidad del empleo público, entre otras razones. Bien, como dijimos hoy, en el ámbito privado no está la posibilidad de la reincorporación en el trabajo ante el despido, y esto la Corte lo ratificó en un fallo muy viejo, el fallo de Luca, que ustedes lo tienen en el Moodle, en el cual declaró inconstitucionalidad una norma de un convenio colectivo de trabajo, el convenio colectivo de los bancarios, que establecía un mecanismo de imposibilidad de despido para los trabajadores bancarios. Bueno, la Corte lo declaró inconstitucional. Ahora bien, en la causa Álvarez con Cencosud, que es un fallo nuevo, que también está incorporado en el Moodle, que lo pueden leer, la Corte entendió que en el caso y ordenó la reincorporación de un trabajador que había sido despedido, pero el fundamento no tiene que ver con el despido sin causa en sí, sino que tiene que ver
con un despido que la Corte consideró un despido discriminatorio, y como existe una ley específica que prohíbe todo tipo de acto discriminatorio, la Corte lo entendió en Álvarez con Cencosud y ordenó la restitución de ese trabajador. Este principio fue morigerado, digamos, en cuanto a la probanza, digamos, la carga probatoria del trabajador es la de probar específicamente que el despido sea discriminatorio. Por ejemplo, el empleador se entera que una mujer está embarazada y decide despedirla. Más allá de que haya una protección específica también en la ley para la mujer embarazada, ese podría ser considerado un despido discriminatorio. El trabajador se entera que un determinado trabajador se afilió a un sindicato en particular. Estoy dando ejemplo, ¿no? La empresa ve que hay un trabajador que está realizando actividades sindicales, y bueno, y después todos aquellos despidos discriminatorios que tengan que ver con el credo, con la raza, y con la religión y con las actividades personales, digamos. Un empleador se entera que determinado trabajador tiene una determinada orientación sexual, que es no le compete al trabajador inmiscuirse en la vida personal de su empleado, y decide despedirlo por dicha razón. Obviamente entiendan que el trabajador no va a decir en el telegrama de despido: lo despido a usted porque se afilió a un sindicato, lo despido a usted porque tiene determinada orientación sexual. Por eso digo que la carga probatoria no es sencilla, pero bueno, hay elementos objetivos para analizarlo. Hay un fallo en Salta que tiene que ver con un reclamo de trabajadoras de una empresa que estaban exigiendo la incorporación de un baño de un vestuario y de un baño diferenciado de los trabajadores varones, y después del reclamo, días después, la empresa decide despedir a todas las trabajadoras mujeres. Entonces, bueno, el juzgado de aquella provincia entendió que era un evidente despido discriminatorio y ordenó la restitución de todas las trabajadoras. Bien, pero digamos, en general lo que podemos decir es que el trabajador privado puede ser despedido sin justa causa, es decir, el empleador no tiene obligación de establecer una causa para despedir a un trabajador, pero tiene la obligación de pagar una indemnización. Esa indemnización, según la normativa, por supuesto que puede haber convenios que fijen otra, tiene que ver con un mes por cada año de servicio. Es decir, el trabajador se le va a pagar, de acuerdo a la antigüedad, un mes por cada año de servicio que tenga en la empresa. Si tiene 13 años serán 13 sueldos, más el preaviso y más otros adicionales que existan. Tengan en cuenta, que ustedes también lo deben haber escuchado, que en época de pandemia, son situaciones temporales, hubo dos decretos, uno que tenía que ver con la prohibición de despidos, es decir, no se podía despedir al personal en ese tiempo, y después también otro relacionado con agravar o incrementar el monto indemnizatorio, lo que se conoció como la doble indemnización, que se fue morigerando hasta el 30 de junio de este año, que se eliminaron ambos requisitos. Es decir, hoy no existe ninguna normativa que diga, que establezca una prohibición de despido, ni tampoco una normativa que agrave la indemnización por el hecho del despido. Bien. En la segunda parte del artículo aparecen los derechos del trabajador agremiado. Esto tiene que ver ya cuando el trabajador pertenece a alguna institución o a algún sindicato. Sindicato normalmente se conoce a la Asociación de Trabajadores Reunidos, que lo que hacen en defensa de intereses se organizan y conforman una determinada asociación bajo compromisos rigurosos y una estrecha obediencia. Al gremio se lo define como los trabajadores, como la Asociación de Trabajadores de Oficio, maestros, aprendices, etcétera, etcétera, pero hoy en el derecho argentino, el derecho sindical argentino, se identifica
a los sindicatos, como gremios, es indiferente. Digamos, hoy se lo utiliza como sinónimo, digamos. La norma utiliza expresiones como organización libre, sindical y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Esto es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver ahora. La norma de la Constitución prevé el derecho que tiene el trabajador de afiliarse, no afiliarse o desafiliarse. Es decir, la norma le reconoce al trabajador el derecho de afiliarse, también el derecho de no afiliarse y también el derecho de desafiliarse una vez que está afiliado. Normalmente los sindicatos se reconocen en 3 niveles. El sindicato, que sería la organización de primer grado, la federación, que es y la confederación, digamos. La federación, que sería la institución que agrupa a los sindicatos de primera categoría, y la confederación, que en nuestro caso podría ser la Confederación General de Trabajo, más conocida para ustedes como CGT. Es importante tener en cuenta que la Constitución reconoce a los sindicatos y a las asociaciones de trabajadores por la simple inscripción en un registro. Esto trajo una lucha histórica entre aquellos sindicatos que tenían inscripción gremial, es decir, se inscribían en el Ministerio de Trabajo, a diferencia de otros sindicatos, que eran los que se conocen como los sindicatos de los gordos, que se le dice, que eran aquellos sindicatos que tenían personería gremial. Esto porque la ley 23.551 exige para el reconocimiento a aquellos sindicatos que tengan personería gremial. Después de muchos años, la Corte, en la causa ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, contra el Ministerio de Trabajo, declaró inconstitucional el artículo de la ley 23.551 que exigía que los sindicatos tengan personería gremial. Un fallo muy fuerte, muy duro para los sindicatos tradicionales, pero que viene a dar por tierra algo que los doctrinarios consideraban injusto, porque la Constitución es clara en que con la simple inscripción los sindicatos deben ser reconocidos, porque si no, si pretendía ser una personalidad gremial, lo tendría que haber dicho. ¿Qué quiero decir con esto para que entiendan? La inscripción gremial es un trámite mucho más sencillo que la personería gremial. Por eso aquellos sindicatos que sí la tenían, la personería gremial, que daba otros beneficios que no tenían los que tienen simple inscripción, de ahí se incorporó eso en la ley 23.551, que no fue ajena esta incorporación, teniendo en cuenta que en aquel momento lo que se pretendía era limitar un poco la cantidad de sindicatos. Bien. Otro de los derechos que se reconocen es la posibilidad a la organización sindical, o sea, una vez conformada la organización sindical, goza del derecho a concertar convenios colectivos de trabajo. Estos son acuerdos entre las gremiales empresarias y las gremiales de trabajador. O sea, gremiales de trabajadores de una misma actividad y gremiales empresariales de una misma actividad. Para dar un ejemplo, la Federación de Empleados de Comercio y la CAME, que es la Corporación de, por ejemplo, de empresarios de comercio. Esos acuerdos colectivos, esos acuerdos salariales que se generen, una vez homologados por el Ministerio de Trabajo, obligan a todos los gremios de actividad, es decir, a todas las gremiales empresarias. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si se participó la CAME y Federación de Empleados de Comercio, va a obligar al supermercado de la esquina de la casa que si tiene un trabajador repositor o vendedor B va a tener que cobrar el salario fijado por esa concertación y convenio. Lo que sí es importante tener en cuenta es que los convenios colectivos no pueden fijar nunca pautas que estén por debajo de lo que dice la ley de contrato de trabajo. Es decir, la ley de contrato de trabajo consagra los mínimos
inderogables que se deben tener en cuenta para la realización de los convenios colectivos. Es decir, que si la ley dice que el trabajador que tiene menos de 5 años de actividad va a gozar de un descanso anual de 14 días, el convenio podrá decir que el trabajador menor de 5 años podrá gozar de 16 días de vacaciones, pero nunca puede decir que va a gozar de 12, ¿se entiende? Porque la ley de contrato de trabajo es la que fija los mínimos en los cuales no se pueden entrar. Con respecto a la conciliación, arbitraje y la huelga, en estas relaciones patronales obreras, es habitual la existencia de conflicto entre los trabajadores y la patronal. Cuando los conflictos son de naturaleza individual, es decir, lo que vimos hoy, el despido, interviene en la justicia, y cuando son de naturaleza colectiva, interviene el Ministerio de Trabajo. Seguramente ustedes han escuchado que un paro se levantó porque el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Eso es la participación del Ministerio para resolver el conflicto. En realidad, se llama conciliación obligatoria, pero no está mal expresado porque es una contradicción llamar a una conciliación obligatoria, porque si hay conciliación no puede ser obligatoria. Lo que es obligatorio es que las partes depongan las conductas que tengan, en el caso de los sindicatos, las medidas de acción directa, en el caso de los empleadores, si hubo despidos por esa razón, retomar a los trabajadores, hasta tanto en el transcurso del periodo que fije el Ministerio de Trabajo, las partes se pongan de acuerdo. Bueno, en el caso de que la mediación no llegue a buen puerto, bueno, las partes quedarán liberadas para las medidas de acción directa, entre las cuales se incluye, por supuesto, el derecho de huelga, que no es un derecho que le competen solamente a los gremios, sino que le competen a los trabajadores. Bien, finalmente, en la parte de derechos colectivos están las garantías gremiales, que es la protección constitucional que el artículo 14 bis le otorga a los representantes gremiales para que puedan gozar de las garantías necesarias para poder realizar su actividad sindical, es decir, la actividad en procura de mejorar las relaciones de trabajo entre el empleador y sus trabajadores, que lo pueda realizar efectivamente. Así entonces, los delegados de empresa, los miembros de comisión directiva de los sindicatos, no pueden ser despedidos y tampoco pueden ser suspendidos sin un procedimiento especial que está fijado en esta ley 23.551. Para el caso de los trabajadores gremiales, cualquier tipo de acción directa sí prevé, entre las condiciones, esto que yo les dije hoy, que no estaba para el trabajador común, que es la posibilidad de solicitar al empleador la inmediata restitución de su puesto de trabajo, porque tiene que hacer un procedimiento especial. Bueno, para terminar, con respecto a la previsión y seguridad social, que lo van a leer y es claro en los artículos, hay una serie de institutos que estaban diseminados, sí, en la Constitución de 1949, que la Comisión Reformadora decide incorporarlos en esta tercera parte de este acotado artículo 14 bis, que son la previsión y la seguridad social, algunos institutos que requieren estas cuestiones, que es el seguro obligatorio, es decir, a través del sistema de previsión todos los trabajadores tienen que tener un seguro obligatorio de vida, que así lo tienen. En el caso de que no lo tengan, ese monto que es actualizado por el Estado tiene que ser pagado por el empleador. Otro tipo de coberturas, como ser coberturas de vida, de salud, maternidad, y son obligatorios. En este caso no dependen de la voluntad del beneficiario y generalmente son implementadas por entidades nacionales, provinciales, con autonomía económica y financiera. Las jubilaciones y pensiones, las jubilaciones son prestaciones percibidas por quien se desempeñe en forma dependiente o por cuenta propia durante una cantidad determinada de años que la ley fija, y en este caso, cuando se llega a una determinada edad, el trabajador puede jubilarse y gozar de este beneficio, que no es otra cosa que una devolución de lo que aportó durante todo el tiempo de trabajo de dicho trabajador.
con respecto a la jubilación, a las pensiones son una derivación de la jubilación, es decir, cuando el trabajador muere, independiente de ese seguro de vida, su cónyuge o herederos tienen derecho a percibir una pensión en virtud de la muerte anticipada de ese trabajador. Y con respecto a la protección familiar, bueno, medidas que tienen relación con beneficios económicos que el Estado debe garantizar en virtud de este principio de protección familiar, que bueno, podríamos enumerar la asignación por nacimiento, la asignación por hijos a cargo, es decir, todos los programas tendientes a la protección familiar y que benefician al trabajador son los que están incorporados en esta, o a lo que se refiere esta última parte del artículo. Si en algún momento tienen tiempo de leer, cuando analicen las distintas constituciones anteriores a la Constitución de 1994, y tienen tiempo de leer la Constitución de 1949, se la recomiendo, porque es muy rica. Lo que pasa es que, bueno, en aquel momento muchos autores cuestionan el momento histórico de la Constitución de 1949, se la critica por algún aspecto procedimental en la forma de cómo se llevó a aprobar. Por supuesto, también entiendan que los autores, como quienes está hablando ahora, como yo, digamos, tiene un sesgo ideológico que yo creo que el lector tiene que saber de antemano, y bueno, aquellos autores que han sido críticos del gobierno peronismo, cualquiera fuera la manifestación en aquel momento, quizás sea más crítico de la Constitución de 1949. Y hay otros que entendemos que más allá de algunas cuestiones procedimentales, la riqueza de contenido de la Constitución de 1949 no fue ni siquiera próxima a ser, digamos, mejorada por la incorporación del artículo 14 bis en la Constitución Nacional. Como analizábamos hoy, les decía, chicos, que los temas en particular, ahí estoy compartiendo, digamos, concepto, lo que vimos hoy, ¿no? Conceptos, derechos individuales del trabajador. Cuando nosotros acá hablamos del argumento del artículo 14, acá dice, ¿cuáles fueron las razones por las que los convencionales decidieron no incorporar un techo de horas diarias de labor? Yo les pongo artículo 14 y artículo 30. Es decir, ¿por qué no la incorporaron? Porque para poder reformarla, si quieren mejorar el sistema horario, había que reformar la Constitución. Con respecto a la retribución justa, la relación con el salario mínimo vital y móvil, ¿cuál fue la opinión de la Corte en la causa Valdés y Tobar? ¿Se acuerda que uno había validado un descuento salarial y la otra validó el criterio, que es el caso Tobar? Bueno, lo que significa el principio igual, remuneración por igual tarea, tengan en cuenta lo que dijimos, que eso no quiere decir que todos los trabajadores que hacen la misma tarea tienen que cobrar igual. Los mínimos tienen que ser igual. El empleador tiene derecho a otorgarle un mejor salario al trabajador sobre pretexto de una mayor contracción al trabajo, una mayor efectividad o eficiencia en el mismo. Lo relacionado con la protección al despido, ¿qué solución se aplica para los trabajadores en el ámbito privado y cuál es la aplicación para los empleados públicos? Acuérdense que con respecto a la reincorporación de trabajadores en el ámbito privado, la Corte entiende en algunos casos de despidos discriminatorios que podía establecerse la reincorporación. Y bueno, ¿cuáles son los derechos de trabajadores gremiales? Lo vimos hoy, que es una organización sindical, que son los convenios colectivos, que es la organización de arbitraje y la huelga, cuáles son las garantías que consagra el artículo 14 bis y cómo funcionan. Las vimos hoy en general y están establecidas en los dos libros, en las hojas de los libros que les manifesté. Y lo último, que es el seguro obligatorio, las jubilaciones y pensiones, y que es la protección familiar, es lo que vimos recién. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, les agradezco, somos poquitos. Algunos se mantienen en anonimato, a excepción de Brisa. Lo voy a tener en cuenta cuando tome el examen y me voy a acordar de la cara, le voy a decir gracias por prender la cámara. A los demás, no, mentira. Bueno, chicos, si no tenemos más preguntas, les agradezco la atención y estudien todo este fin de semana que tienen el parcial la semana que viene. Abrazo para todos. Profe, una pregunta. ¡Apa!
¿Quién es? Del parcial, yo, Brisa, Ah, del parcial. Sí. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para realizarlo? Creo que es una hora. No me acuerdo. El año... Lo que pasa es que tengan en cuenta que ahora, eso el otro día lo escuché, no sé si lo ha informado Paulo, no pueden volver para atrás. Algo así. Eso es importante, ¿eh? O sea, una vez que van avanzando no pueden volver para atrás. Algo así, creo que es. Sí, listo, bueno, genial. Pero pregúntenle por el Moodle a Paulo. ¿Cuándo es el examen? El jueves 29. La semana que viene. Bueno, chicos, pasen bien. Bueno, chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias.